Ok, vamos a ver cómo crear el algoritmo para el programa de bisección. Para eso vamos a utilizar nuestro programa de Octave. También se puede hacer en MATLAB, el código es equivalente, no pasa nada. Pero lo vamos a realizar en Octave porque pues es a lo que más fácil se tiene acceso, ¿no? Entonces, bueno, esta es nuestra ventana de Octave, tal cual como abre después de la instalación. Y aquí en la parte de abajo, bueno, en la parte de derecha tenemos nuestra ventana de comandos. En nuestra parte izquierda pues tenemos un navegador de archivos que nos permite cargar cualquier archivo de datos que nosotros tengamos. Aquí tenemos nuestra área de trabajo donde se nos definen nuestras variables, el tipo, la dimensión, etcétera. Y acá abajo está una ventana de historial de comandos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir en esta sección de abajo donde tenemos varias pestañas. Tenemos documentación donde podemos ver datos relacionados con ayuda de Octave, manuales y demás. El editor, que es a donde vamos a estar trabajando, y un editor de variables, que aquí es donde nos van a aparecer las variables que vayamos definiendo conforme vamos trabajando. Nosotros hoy vamos a trabajar en el editor y vamos a crear un programa para el método de bisección, que es el método de aproximación que se discutió en el PDF y en el video que se subió con anterioridad. Entonces, bueno, vamos a comenzar especificando qué es lo que hace nuestro programa. Para eso vamos a usar el comando disp, ¿ok? Y lo vamos a utilizar con la siguiente sintaxis. Va a ir entre paréntesis y va a llevar comillas, ¿ok? Entonces aquí solamente vamos a poner un texto que nosotros queremos que el programa muestre en la ventana de comandos al ejecutarse en nuestro código. Entonces escribimos lo siguiente. El siguiente programa encuentra la raíz de nuestra función f de x usando el método, ¿sí? Aquí nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque pues si seguimos escribiendo vamos a exceder el límite de salida de la pantalla y por lo tanto pues nos va a salir entrecortada nuestra línea. Entonces mejor lo dejamos hasta ahí y escribimos en una siguiente línea cuál es el método que se está utilizando. El método de bisección. Bien. Una vez que ya hicimos eso, vamos a programar, vamos a configurar nuestro sistema en el número de decimales. La aproximación que vamos a obtener con este programa comparado con la aproximación que obtuvimos a mano va a tener un poco de variación en cuanto al número de decimales y por lo tanto también en cuanto al error calculado, porque pues nosotros no podemos manejar tantos decimales como si puede hacerlo Octave. Entonces, bueno, vamos a definir nuestro formato de numeración como largo, format long, y ponemos punto y coma. Esto nos va a permitir manejar un número considerable de decimales. Una vez que hicimos eso, pues vamos a empezar con la introducción de nuestras variables. En el método de bisección, como ya lo habíamos hablado con anterioridad, pues necesitamos definir valores de inicio para la búsqueda de nuestra raíz, en este caso xl y xu, y eso es lo que vamos a definir ahora en nuestro programa. Vamos a solicitarle, ¿sí? con este comando prompt, que básicamente lo que hace es fungir como una variable dummy, una variable que podemos manipular eh, a nuestro beneficio como una variable comodín, que vamos a ver en este momento. Y escribimos introduzca el límite inferior inicial y le escribimos x sub l, o bueno, xl en este caso. Y luego asignamos ese valor, el valor de prompt, con el comando xl igual a input prompt. Este comando le dice a Octave que va a asignar el valor de mi variable prompt a una nueva variable llamada xl, que va a ser mi límite inferior. ¿Okay? Una vez que hicimos eso, repetimos la operación para definir nuestro input prompt, para definir nuestro límite superior, y hacemos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora se va a llamar xu porque es upper y ponemos input prompt, punto y coma. Y aquí arriba pues nos falta poner la instrucción, ¿verdad? Introduzca el límite superior inicial xu. Bien, una vez que ya hemos hecho esto, bueno, le ponemos un igual para que sea más estética la presentación del programa. Una vez que ya hemos hecho esto, pues ahora
vamos a establecer un parámetro de confianza. ¿Okay? Entonces vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir prompt igual punto y coma, introduzca su parámetro de confianza. Bien. Y escribimos ES y eso lo vamos a dar en un porcentaje. Okay. Igual. Bien. Y repetimos lo mismo, hay que reasignar el valor de prompt a la variable ES. Entonces escribimos ES igual a input prompt. Punto y coma. Bien, una vez que ya hemos hecho esto, ahora vamos a definir la función a evaluar. ¿Ok? Esta función a evaluar va a ser de la siguiente forma. Vamos a poner prompt igual a coma introduzca la función a evaluar f de x. Bien, y ahora sí ponemos y igual a input prompt y le vamos a poner s. ¿Eso qué significa? Bueno, s entre comillas, perdón. ¿Eso qué significa? Bueno, que va a tomar la entrada de prompt y la va a convertir en una nueva variable, o bueno, va a asignar ese valor de prompt a una nueva variable y, pero lo va a asignar como si fuera una cadena de caracteres, un string. ¿Ok? ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque necesitamos hacer algunas manipulaciones simbólicas, o sea, necesitamos hacer cálculo simbólico ya no numérico en MATLAB. Y para hacer eso necesitamos convertir nuestras expresiones a strings o caracteres para poder manipularlas con esas funciones simbólicas que tiene, MATLAB, ok, que tiene Octave incluidas al igual que MATLAB, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que ya hemos hecho esto, vamos a definir una nueva variable que va a ser nuestra variable de control, que vamos a llamar xSol igual a 0. Esta necesitamos inicializarla porque ahorita vamos a hacer uso de unos ciclos y necesita entrar ya inicializada a mi ciclo. Y vamos a definir un ES pequeño, que va a ser nuestro parámetro de verificación para el error, y lo vamos a inicializar como 100. Y luego vamos a inicializar otro contador que nos sirve para determinar cuántas iteraciones se realizaron. NumIt igual a 0 porque inicialmente no hemos hecho ninguna iteración. Y aquí vamos a comenzar con un ciclo. Vamos a comenzar con una estructura while y vamos a decir que mientras ES sea mayor que mi error o mi parámetro de confianza, entonces vamos a realizar algunas cosas, ¿verdad? Vamos a escribir lo siguiente ahí. Primero vamos a calcular nuestra aproximación, que en el método de bisección es XR y que se define como XU más XL dividida entre 2. ¿Okay? Y aquí ponemos un punto y coma. Luego vamos a escribir X igual a XL punto y coma. ¿Sí? Aquí hacemos esto para poder hacer la evaluación en nuestra función y, porque esa función y la estamos definiendo en términos de x, y si solamente dejamos esto como xl, pues entonces no vamos a poder hacer ninguna operación en ella, porque la variable no es xl, es x. Por esa razón asignamos el valor de la variable xl a la variable x para poder operar con mi función simbólica y. Entonces ahora vamos a escribir también YL, que es la evaluación de Y en XL, igual a eval Y, punto y coma. Aquí lo que va a hacer Octave es tomar el valor de X que tenemos arriba y lo va a sustituir en Y y va a evaluar la función. Y ese valor evaluado se lo va a asignar a mi variable YL. Con eso ya tenemos nuestro f de xl, que es el que teníamos en nuestro método aquí abajo. Tenemos nuestro f de xl. Ahora vamos a calcular el f de xr. ¿Okay? Entonces para eso vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir
x igual a xr, punto y coma, y luego yr igual a eval y, punto y coma. Aquí lo que estamos haciendo es calcular el f de xr, que este va a ser pues para cada iteración nueva, ¿no? Y bien, una vez que ya hicimos eso, vamos a poner check. Vamos a definir una nueva variable que vamos a llamar check, o podemos llamarle como nosotros queramos, verificar o con lo que ustedes quieran, pero se puede, pero es una variable que necesitamos utilizar para verificar qué signo tiene el producto de nuestras funciones. Vamos a hacer check igual a YL por YR, ¿sí? Y vamos a poner punto y coma. Esto cumple la función del criterio de verificación, o sea, de f de xl por f de xr, que es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Sería f de xl por f de xr. Y en función a qué signo tenga check, pues nosotros vamos a realizar ciertas funciones. Para eso necesitamos hacer uso de condicionales if. Entonces vamos a escribir if check menor que 0, ¿sí? Entonces vamos a hacer xu igual a xr y ponemos punto y coma, que es lo que hacíamos en este caso. Si este producto me da menor que 0, entonces reasigno mi límite superior, porque eso quiere decir que sí lo tenemos acotado en el intervalo que consideramos, así que podemos reducirlo un poco más bajando el límite superior a la aproximación que acabamos de tomar. Si no pasa eso, ¿sí? Entonces vamos a poner else if check mayor que 0, ¿sí? Y esto tiene que estar al mismo nivel de indentación que if, no tiene ninguna prioridad por encima de if, sino que está en la misma secuencia. Entonces escribimos if check mayor que 0, entonces ahora vamos a definir xl, igual a xr, ¿okay? xl igual a xr, ¿okay? Que es lo que ocurrió en este caso. Por ejemplo, como el producto es mayor que 0, entonces definimos nuestras nuevas variables. Definimos nuestros nuevos valores de xl y xr, sustituyendo, si ahora nuestra xl es igual a la xr que se calculó previamente. Esa xr era 0.5. Como el producto es mayor que 0, entonces para la segunda iteración mi xl va a ser igual a esa xr, a 0.5. El valor superior se queda igual. Entonces hacemos eso. Y vamos a tener otra condición que es el else final. ¿Sí? Igual, mismo nivel de indentación. Else. Y en ese else vamos a poner disp y vamos a tener otro disp también, que aquí va a ser xr, punto y coma. Bien, aquí ponemos la raíz exacta de la ecuación es xr igual a esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ponemos esta condición? Bueno, porque la única otra posibilidad es que check sea igual a 0. ¿Sí? Si check no es menor que 0 y tampoco es mayor que 0, entonces tiene que ser igual a 0. Y si eso ocurre, quiere decir que al evaluar en xr, o sea, al evaluar en la aproximación que acabamos de calcular, en nuestro criterio check, ¿sí? Este yr dio 0. Y si eso ocurre, entonces quiere decir que ya encontramos la raíz exacta de nuestra ecuación. Ya hemos aproximado con un valor 100% certero a esa raíz. Por lo tanto, ya no es necesario realizar más iteraciones y ahí termina nuestro programa. ¿Okay? Si no es el caso, bueno, pues continuará haciendo un cierto número de iteraciones, ¿no? Bien, y pues ahí termina nuestro ciclo. ¿Sí? Aquí podemos dejarlo nada más como end, no hay necesidad de poner end while. Entonces, una vez que ya terminó, que ya hemos terminado eso, ahora vamos a incluir. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. End.
¿sí? Y ahora vamos a calcular nuestro error, eso es lo que nos está faltando. Entonces podemos escribir ES, ¿sí? Ah, ok, ya lo corrigió. Es que no entendía por qué no corregía esto, pero creo que era una cuestión de el programa más que nada, entonces de Octave, perdón. Entonces vamos a definir ahora el cálculo de nuestro error. Nuestro error va a ser ES igual a apps, ¿sí? Y va a ser de la siguiente manera. Vamos a seguir la misma sintaxis que hemos seguido. En este caso pues abrimos un paréntesis primero para la función apps, que va a tomar solo el absoluto de la expresión que esté dentro de los paréntesis. Abrimos un segundo paréntesis para encerrar nuestro cociente, que vamos a definir a continuación, y abrimos un tercer paréntesis para encerrar el denominador del cociente que vamos a tener en este caso, que va a ser xr menos xolt, ¿sí? Y cerramos el paréntesis. En este caso lo que va a hacer, esto lo que estamos haciendo es calcular un error de aproximación, porque el error de aproximación pues va a estar referido a el valor anterior en nuestra iteración. Entonces también por eso vamos a tener una discrepancia con lo que tenemos en el PDF, porque en el PDF usamos el valor verdadero de la raíz. Eso realmente para aproximaciones es impráctico, porque no siempre vamos a conocer ese valor. Se hizo así en el PDF para ejemplificar el método, pero en realidad lo que nosotros esperamos pues es poder referirlo a los valores que vamos obteniendo en cada nueva iteración. Por esa razón es que en este caso lo definimos como xolt. Bien, entonces cerramos ese paréntesis y ahora sí podemos dividirlo entre nuestro valor xr, que es la aproximación actual. Recuerden que el error de aproximación pues es el valor actual menos el valor anterior dividido entre el valor anterior, ¿ok? Dividido entre el valor actual, perdón. Y una vez que ya hemos hecho eso, cerramos el paréntesis del cociente, cerramos el paréntesis del absoluto y multiplicamos por 100 para expresarlo en términos de porcentaje. Una vez que ya hemos hecho esto de esa manera, pues ahora vamos a redefinir xolt, ¿sí? La vamos a redefinir como la anterior. Bien. Y sí, todo eso... Ah, perdón, es cierto, todo eso tiene que ir dentro de mi ciclo, porque si no, no vamos a... Sí, aquí. Pues ahí va. Xolt. Bien. Sí, todo esto tiene que ir dentro del ciclo, porque si no, nunca se va a detener, porque el ciclo no tiene una condición de parada en ese punto y nos va a dar un error. Entonces, bueno, ahí escribimos nuestras condiciones. Definimos xolt igual a xr, punto y coma. Y vamos a escribir ahora nuestra función de conteo. Vamos a escribir numIt igual a numIt más 1, punto y coma. Esto simplemente nos va a servir para hacer nuestro conteo. Ahora, normalmente en while, si yo no establezco un criterio de salida en caso de que no converja, o sea, por convergencia nos referimos al proceso en el cual se aproxima a una raíz aceptable dentro de la tolerancia que nosotros definimos al principio, pues lo que va a ocurrir es que el programa se va a ejecutar hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Así que para evitar eso vamos a introducir una función de seguridad, ¿sí? Una función de seguridad que no es más que un condicional, y vamos a poner if numIt alcanza las 100 iteraciones, sí, que normalmente 100 iteraciones es una cosa exagerada, entonces, y bueno, por eso lo elegimos, porque si alcanza 100, entonces ya no va a converger. O sea, eso quiere decir que mi problema o está mal planteado, o elegí mal mi intervalo, o no estoy ni siquiera cerca del intervalo y por lo tanto tengo que replantear el problema matemático para poder resolverlo. O simplemente por bisección no hay ecuaciones o hay funciones que por bisección tardan mucho en converger, y entonces es preferible utilizar otros métodos como por ejemplo falsa posición, eh, no sé, iteración de punto fijo, algún otro método numérico para poder aproximar esas raíces. Así que por esa razón colocamos ahí 100. Podríamos haber puesto cualquier número, pero pues 100 es un número aceptable. Si en 100 iteraciones no converge, pues entonces ya no va a converger, ¿verdad? Así que bueno, establecemos esto y vamos a definir las siguientes situaciones, ¿sí? Vamos a escribir ES igual a ES menos 1, ¿ok? Punto y coma. Y de ahí vamos a decir disp el método no converge.
bajo las condiciones especificadas. Punto y coma. This se alcanzó el número máximo de iteraciones, en este caso 100. This pruebe con otro método o condiciones prueba con otro método o condiciones iniciales. Bien, y con eso termina nuestra función de control. Aquí, ¿por qué hacemos esto? Para garantizar que nuestro ciclo termine, porque si no, si ese no logra ser si ese nunca llega a ser menor que el error, pues nunca va a salir de nuestro ciclo y por lo tanto va a continuar ahí en un bucle, aunque este mensaje pues se va a estar repitiendo, ¿no? En cada nueva iteración. Entonces, bueno, lo hacemos de esa manera y así garantizamos que termine nuestro ciclo en caso de que no converja. Bien. Y bueno, una vez que ya hemos terminado dentro del ciclo, pues ya nada más ponemos las condiciones o los últimos mensajes, ¿no? Una vez que encontramos una solución, vamos a escribir this, el valor aproximado de la raíz, es xr igual. Ponemos this xr, este es nuestro valor aproximado, el que se encontró una vez que termine el ciclo, y luego ponemos this, vamos a dar el valor de error para esa aproximación, con un error porcentual aproximado de e sub a, porque es un error de aproximación, igual a this es, que es el error que nosotros hemos estimado. Luego ponemos this el número total de iteraciones fue this numite, punto y coma, que ese sería el contador acá, ¿ok? Numite. Y finalmente ponemos un clear para borrar nuestro... bueno, y regresamos al format short por si necesitamos algún format short, necesitamos algún cálculo con un menor número de decimales, o si no usamos format long normalmente, lo regresamos a format short para que no se quede la configuración así. Y hacemos un clear, una limpieza de las variables que utilizamos. Aquí, para que quede más claro esta parte, hacemos esta operación para garantizar que ES sea menor que ES en el siguiente, o sea, para garantizar que ES minúscula sea menor que ES mayúscula en el siguiente ciclo de mi while, y de esa manera salga y ya nada más muestre mi mensaje y ya no continúa haciendo el proceso iterativo. Si no lo hacemos así, pues lo que va a ocurrir es que el ciclo se va a repetir una y otra vez. Bien, entonces vamos a ejecutarlo, ¿sí? Vamos a ejecutar el programa. Nos pide guardarlo, entonces vamos a ponerle disección y lo guardamos. Ok, nos dice que no va a poder guardarlo así, entonces vamos a ponerle sin acento. Guardar. Y ahora creo que sí, ya lo ha guardado. Nos marca un... ya, es que tenemos una doble comilla ahí. A ver. ¿Qué dice? This. Línea 35.
línea 35. Ah, sí, aquí está la doble comilla. Ok, quitamos esa doble comilla y listo, con eso ya debería de funcionar. Damos ejecutar y ok, ahora sí ya estamos dentro. Entonces, bueno, vamos a resolver el mismo problema que teníamos en nuestro PDF. Entonces, el problema nos dice que el límite inferior, que lo teníamos acá en esta pantalla también. Límite inferior va a ser 0, nuestro XL. Entonces vamos al programa y escribimos 0. Y luego nos dice, introduzca el límite superior inicial. Nuestro límite superior inicial en este caso es 1. ¿Sí? Entonces escribimos 1. Y nos pide un parámetro de confianza. Le vamos a poner un parámetro de confianza de 1%. ¿Ok? Entonces escribimos 1. Y ahora nos pide la función evaluar. Nuestra función evaluar es la función que tenemos aquí, e a la menos x menos x. Así que ahora escribimos x menos x menos x y pulsamos enter. Con eso nos devuelve el valor de nuestra raíz, que es de 5.66 por 10 a la menos 1, que es el mismo valor o un valor muy cercano al que nosotros obtuvimos manualmente. ¿Sí? Nosotros obtuvimos 0.562, que esto también se puede escribir como 5.62 por 10 a la menos 1. Por lo tanto, el valor que se obtiene es correcto y nos da un error de 0.689%. ¿Okay? 0.689%. Obviamente aquí nuestro error es mayor porque vean cuántos decimales está manejando Octave, ¿no? Entonces ya lo que quedaría como actividad para ustedes es encontrar una manera de limitar el número de decimales en nuestro cálculo sin que afecte el proceso de solución, porque lo que yo he notado es que si ponemos format short, pues normalmente nos va a arrojar errores que tienen problemas significativos en cuanto al número de decimales manejados, ¿no? Entonces, bueno, por el momento hasta ahí quedamos con el método de bisección. Si tienen alguna duda, por el grupo de WhatsApp. Y bueno, traten de trabajar con este código, traten de programar el de falsa posición, que es muy similar a lo que se hace aquí. Hay que pensar un poquito, hay que ingeniárselas un poco para poder obtener esos códigos, pero pues sí salen, ¿no? Entonces tomen este como ejemplo y cualquier duda estoy en el grupo de WhatsApp. Gracias y hasta luego.